continuando un poco con esto de la semiología aplicada, nos habíamos quedado con lo de senso-percepción y su relación con la conciencia. Vale aclarar que todo este proceso que mencionaba respecto de lo que es la sensación por un lado, la cotejación con la representación y la formación del percepto, es un mecanismo que dura obviamente milésimas de segundo, no alcanza ni siquiera, o sea, es prácticamente la velocidad de la luz, y es totalmente inconsciente, es un proceso que ocurre sin que nosotros nos estemos dando cuenta, obviamente. Cuando uno observa, cuando puede ver un objeto, no está haciendo ese procesamiento que yo les decía, simplemente lo hace en forma automática. Eh, Hablábamos de la representación en cuanto a que eran, bueno, esos conceptos, esas cuestiones que uno tiene incorporadas que no las puede nominar, simplemente está archivado. Pero cuando uno trata de llevar a la conciencia esas representaciones, yo acá lo esquematicé, esas representaciones, o mejor dicho, el percepto, yo observo este elemento, y mientras estoy observando este elemento veo determinadas características físicas que automáticamente me llevan a mí a la idea, al concepto de marcador. Yo ahora puedo ver este objeto y mi cabeza, procesando todo esto, llega a la conclusión de que esto es un marcador. Entonces, esas cuestiones que nosotros percibimos, obviamente está compuesto por un significado y un significante, tratando de emplear una terminología para los que vienen del campo analítico que no les resulte tan ajena, y es lo que me va a formar el concepto de idea. Entonces, ¿qué es una idea? Es el concepto que tenemos de las cosas, es lo que nosotros entendemos por algo. Eso es una idea. Hoy yo daba el ejemplo de la plaza. Entonces, si yo a ustedes les digo plaza, ustedes automáticamente, para construir la idea de plaza, la van a construir con la idea de hamaca, la idea de tobogán, la idea de sub y baja, de niños jugando en esa plaza, de padres que cuidan a esos niños, de espacio abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para construir esto, para ustedes llegar a la idea de plaza, tuvieron que ir concatenando diferentes conceptos, diferentes ideas. Esa concatenación de ideas es lo que se llama ideación. ¿Está? Y la suma total de todos los conceptos, de todas las ideas, no solamente para el término plaza, sino para todo lo que nos rodea y de todo lo que nosotros podemos llegar a saber, se llama capital ideativo. Es el sumum total de todos los conceptos que una persona puede llegar a juntar. Eso es el capital ideativo. Ahora bien, decíamos, voy sumando una idea tras otra para llegar o para generar una ideación. Obviamente, cuando yo estoy pensando en una plaza, mi capital ideativo es mucho más amplio. Y a esa plaza o al concepto plaza pueden ir llegando otras ideas, otros conceptos. Dicho sea el paso, para no perdernos tanto de luego, esa ideación, esa construcción, esa sumatoria de ideas puede seguir dos lógicas. La lógica de la asociación libre es involuntaria, está muy relacionado obviamente con lo inconsciente, es una de las herramientas con las que cuenta un psicoanalista, o puede ser voluntaria. Esto quiere decir que yo voy armando ideas, por ejemplo, para el concepto plaza, fui armando en base a la suma de distintos otros conceptos, voluntariamente, por 5 tipos diferentes de mecanismos. Eso tiene toda una explicación aristotélica en realidad, que puede ser por semejanza interna, es decir, voy juntando cosas que funcionan de una misma manera, por semejanza externa, es decir, voy juntando cosas que tienen un parecido físico, por continuidad temporal,
sea, voy a asociar cosas que registré en un tiempo determinado o por contigüidad espacial aquellas que están próximas entre sí. Y la otra lógica, la última, la quinta, para lo que es la asociación de ideas, es lo que se llama el contraste. Que si, por ejemplo, a mí me dicen blanco, yo pienso en negro, si me dicen bajo, pienso en alto, etc. Pero de esta manera yo voy juntando ideas para ir formando a la larga lo que se llama pensamiento. Pero por ahora vamos con la concatenación de ideas. Les decía, para llegar al concepto plaza yo fui armando o fui sumando diferentes otras ideas. En el camino, seguramente, mi cerebro, además, pudo haber traído un elefante, pudo haber traído un avión, pudo haber traído materiales de oficina, pudo haber traído un montón de otros conceptos, pero yo, por suerte, tengo, o todos, ¿no es cierto?, pero tenemos la posibilidad de ir descartando esas ideas que son erróneas, esas ideas que no tienen que ver con lo que yo estoy buscando, que es entender una determinada realidad. Y eso, esa capacidad se llama juicio. Es lo que se llama el valor judicativo. El juicio, con el juicio yo voy separando lo que me sirve de lo que no me sirve. Las ideas que tienen un fundamento y un fin para justificar un determinado contexto de las ideas que no lo tienen. Y ese juicio va a depender de un montón de factores de cada sujeto. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos factores? Por ejemplo, la cultura. No es lo mismo la forma que yo puedo tener de pensar acá en la Argentina que la que puede tener un húngaro, de un somalí o de un neozelandés. La historia, tanto mía, personal, como la historia del contexto donde nos toca vivir, tampoco va a ser la misma. Por ejemplo, nuestro país, que está muy marcado, que está muy relacionado con lo que fue la historia trágica del secuestro de personas y de la desaparición forzosa de personas y de identidades, en lo que hace, por ejemplo, a adopciones, dentro de la ley y dentro de la práctica misma, está muy presente esto de reconocer la identidad del niño que se adopta y de estar permanentemente invocando a la historia del niño que se adopta. A diferencia de otros países donde esto no se le da mayor importancia, en desmedro obviamente del derecho humano básico de ese niño de conocer su identidad. Pero en nuestro país, justamente, por esta historia que nosotros tenemos, es que le damos mucha importancia, como corresponde, creo yo, pero lo tenemos más presente. Otra de las cuestiones que también determinan el juicio de realidad de cada persona es la sensopercepción, y yo agregaría también la información que nos llega. Por eso que muchas veces la información de los medios de comunicación determina en gran medida la forma de pensar de la gente, porque de alguna manera también va sesgando y va apuntando, va determinando sobre qué es lo que tenemos que pensar y sobre lo que no. Otra de las cuestiones que tiene mucho que ver con el juicio de realidad es el estado de ánimo. No es lo mismo, no va a ser la misma la forma de pensar que va a tener una persona depresiva de una persona maníaca, es absolutamente opuesta. La madurez subjetiva, el capital ideativo que tenga esa persona también, y la memoria, la capacidad de recordar, la capacidad de memorizar. Entonces, todos esos factores son lo que van a determinar el juicio de realidad. Ahora bien, si yo estoy hablando de una persona con una cultura, si se quiere, bastante primitiva, que tiene una forma de explicar la vida o la realidad de una manera bastante mística, seguramente esta persona va a tener un pensamiento que se dice pensamiento mágico. Por eso era importante también, que lo mencionábamos en las guías, que puedan definir, que puedan identificar lo que es el pensamiento mágico, el pensamiento primitivo, el racional, el religioso, etcétera, etcétera.
Y yo ahí tengo que saber que esta persona puede llegar a atribuirle factores sobrenaturales o cuestiones místicas a una realidad, no porque tenga alguna alteración en el juicio de realidad, simplemente porque tiene una determinada cultura que la empuja, que la va llevando a ese tipo de elaboración de ideas. ¿Está? Como les decía recién, si yo tengo una determinada información sesgada, puedo llegar a pensar de una determinada manera, pero porque toda la información que me llega a mí tiene que ver con eso. Si hoy, por ejemplo, con el tema de la pandemia, estamos bombardeados permanentemente respecto de un virus asesino, algo que nos va a matar y demás, es muy probable que yo vaya desarrollando un juicio de realidad, si se quiere, bastante cauto, bastante persecutorio, bastante temeroso, que me va a hacer que las ideas se vayan enfocando hacia ese lado. ¿Cómo se llama cuando yo, por ejemplo, tengo todos estos factores que les decía dentro de un cierto grado de normalidad o acorde con la realidad que nos toca vivir, pero sin embargo el juicio de realidad empieza a fallar? Eso se llama delirio y es al punto sobre el punto más importante sobre el cual teníamos que llegar, porque después van a ver que hay distintos tipos de delirio. Pero entonces el delirio básicamente es la alteración del juicio de realidad que produce, alteración, valga decirlo, desvío del juicio de realidad, que produce una alteración del contenido del pensamiento. ¿Está? Eso básicamente es un delirio. Pero les vuelvo a repetir, lo importante no es el contenido del pensamiento. Si yo digo que soy, no sé, Mahatma Gandhi, no es porque mi realidad sea totalmente opuesta a la del otro, lo que me transforma a mí en delirante. Esto es vital que lo entiendan, esto es importantísimo que lo entiendan. Yo, para poder evaluar que una persona tiene un desvío de su juicio de realidad y por ende va a tener una alteración en el contenido del pensamiento compatible con delirio, tengo que ver todos estos otros factores primero. Tengo que ver que culturalmente esa persona, por ejemplo, no tenga nada que ver con la cultura hindú, en el caso de que me crea Mahatma Gandhi, ¿no es cierto? O que familiarmente no haya toda una predisposición que tenga que ver con la información, por ejemplo, a hacerme pensar a mí, erróneamente, de que soy la reencarnación de Mahatma Gandhi. O que tengo también la madurez psíquica para poder discernir en cuanto a esa cuestión. Porque un niño también puede decir que es Mahatma Gandhi y no por ello decir que está delirando. Simplemente tiene una inmadurez psíquica. O puedo tener problemas de memoria, puedo tener dificultades en la memoria, en cuyo caso más que un desvío del juicio de realidad voy a tener un debilitamiento del juicio de realidad que me va a dificultar conocerme a mí mismo, recuerden lo de conciencia, y por ende voy a tener un discurso errado. Puedo tener un retraso mental, en cuyo caso el juicio de realidad va a ser insuficiente. Ahí tenemos otra característica, insuficiencia del juicio de realidad. Y no por ello voy a estar delirando, simplemente voy a tener insuficiencia en el juicio de realidad. Pero yo quería que nos pensemos un poco esto entonces, ¿no? Desvío del juicio de realidad que lleva a un error, a una falla en cuanto al contenido del pensamiento, es lo que se conoce por delirio. ¿Y qué es el razonamiento? Bueno, el razonamiento es la concatenación de diferentes juicios, que es lo que va a determinar, al fin de cuentas, un pensamiento. Dejamos por aquí y seguimos en la clase que viene. Mucha suerte y sigan estudiando.